Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy me toca impartirles la clase. Hoy vamos a hablar de un personaje que hemos estado escuchando a lo largo de estas clases, que lo encontramos en el libro de Hechos. Y vamos a hablar también de otro personaje que se llama Silas. Mm, Vamos a comenzar la oración para poder empezar con la clase, ¿vale? Vamos a cerrar nuestros ojos y Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos que tú abras los corazones, Señor. Que tú pongas en mi boca, Señor, las palabras que quieres transmitir a estos pequeños, Señor, a sus casas, a sus familias, Señor, a sus amigos y a toda la gente que los rodea, Señor. Que ellos puedan entenderla, Señor, y que puedan poner en práctica, Señor, lo que tú enseñas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya les mencioné, vamos a hablar sobre Pablo y Silas. Ellos, pues como sabemos, eran unos hombres de Dios que se dedicaban a hablar sobre la palabra a cualquier parte en la que ellos iban. En esta ocasión, ellos estaban en Filipos, en esta ciudad. Llegaron y ellos estaban en un día en el que era la oración, un día de oración. Entonces ellos estaban llegaron a un lugar donde había mujeres que estaban reunidas y ellos comenzaron a hablar la palabra del Señor. Y ahí había una mujer que se llamaba Lidia. Esta mujer era una vendedora de púrpura, de telas, que era, pues en ese entonces era muy común que la gente fuera comerciante para poder sostenerse. Y ella adoraba a Dios, conocía ya de Dios. Y ella estaba muy atenta a las palabras en ese día de oración, atenta a las palabras de Pablo y de Silas. Y el Señor abrió su corazón para que ella pudiera entender aún mejor su palabra y pudiera adorar y creer más en Dios. Entonces ella fue bautizada en el nombre de Jesús por Pablo. Y no nada más fue bautizada ella, también toda su familia, porque creyeron en que Jesús era su Salvador. Creyeron de todo su corazón que Jesús era su Salvador. Y ella y toda su familia fueron bautizados. Y cuando fueron bautizados, Lidia invita a Pablo y a Silas a que se fueran a hospedar a su casa. Y ellos aceptaron porque ella insistía, porque había creído en el Señor y creía que tenía que pues seguir el ejemplo de Jesús. Entonces ellos aceptan y van a su casa. Y ellos, un día saliendo de la casa de esta mujer llamada Lidia, que iban camino a seguir predicando la palabra del Señor, se les apareció una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Eh, un espíritu de adivinación es, en este caso, a las mujeres que conocemos a que te dicen que te leen las cartas, que la mano, que el café. O sea, ese tipo de gente se le conoce como espíritu de adivinación. Pero sabemos nosotros que eso es un espíritu maligno y no es un espíritu que proviene de Dios. Entonces, ella daba una gran ganancia a sus amos por ese espíritu que ella tenía. Entonces ella, cuando vio a Pablo y a Silas, los seguía a diario, los siguió por varios días. Y ella de su boca salía de que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que anunciaban el camino de salvación. Y como les repito, ella los venía siguiendo de varios días. Diciendo eso, a Pablo le, le desagradó ya a Pablo que los estuviera siguiendo. Y un día se para frente a ella y le dice: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el espíritu salió del cuerpo de esta mujer. Y vemos el poder
que tiene el Espíritu Santo que nos da Dios para que nosotros podamos hacer cualquier milagro. En este caso, ellos echaron un espíritu maligno fuera de una persona. Y cuando los amos de esta mujer se dieron cuenta que ya no estaba el espíritu de adivinación con ella, vieron que sus ganancias ya no iban a ser las mismas. Entonces, ellos mandaron a prender a Silas y a Pablo para que los encarcelaran, porque según en ese entonces ellos hablaban pues palabras que no eran correctas para ellos, pero simplemente ellos se sintieron amenazados porque ya no recibían el mismo dinero, porque la mujer ya no tenía ese espíritu de adivinación. Entonces ellos, cuando son aprendidos por los soldados para llevárselos, dice la palabra en Hechos 16, del versículo 11 en adelante, que también fueron azotados en público. Entonces, después de que ellos también fueron azotados, los llevaron a la cárcel y fueron encadenados. La palabra dice que los tomaron de los pies, los amarraron de los pies hacia la pared para que ellos no pudieran escapar. Pero esto no detenía el poder de Dios en sus vidas. Y ellos, dice la palabra, que a medianoche, orando, estaban cantando también a Jehová. Y los presos y los demás presos oían lo que él decía, lo que ellos cantaban a Dios. Y dice la palabra que vino un gran terremoto que sacudía la cárcel y que los cimientos se sacudían y que abrieron las puertas de todas las celdas y que las cadenas fueron, pues se zafaron de todos los presos por el movimiento que había de la tierra. Y aquí menciona otro personaje que fue importante para que la gente creyera, y era un soldado que estaba pues a cargo de ellos, y dice la palabra que él con miedo vio que las puertas estaban abiertas de todas las cárceles, de todas las celdas, y que le dio miedo y que agarró su espada y se iba a matar porque tenía miedo de lo que le fueran a hacer sus amos, porque se habían escapado los presos. Pero en eso Pablo le dijo que se calmara, que no tuviera por qué tener miedo, que todos seguían en sus celdas, que nadie había escapado. Y el carcelero pidió una luz para acercarse a la celda de Pablo y de Silas. Y la palabra dice que se postró a los pies de ellos y les preguntó que cómo él podía ser salvo. Y vemos que en el versículo del capítulo 16 de Hechos, versículo 31, dice que ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué fue lo que pasó con Lidia? ¿Se acuerdan? La muchacha que creía, que fue bautizada junto con toda su familia. Creyeron y todos fueron salvos. Y aquí le dijeron lo mismo al carcelero. Y el carcelero creyó. Creyó en ellos, en que podía ser salvo creyendo de todo su corazón en el Señor Jesucristo. Y la palabra dice que también Pablo y Silas le hablaron a su familia y fueron salvos. Y después fueron bautizados. Vemos aquí que el poder que tiene Dios es grande, pero también nos dice que tenemos que creer en Él.
creer de todo corazón que Jesucristo es nuestro Salvador, y ellos lo creyeron y fueron bautizados. Nosotros sabemos que ser bautizados es que creemos en la muerte y resurrección de Cristo. Dejar nuestra vida pasada para comenzar una nueva en el camino de Dios, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Lo que hoy Dios nos viene a enseñar con esta palabra de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es que si creemos con nuestras acciones, con nuestro testimonio, la gente va a creer. Si nosotros obedecemos, nos portamos bien, hacemos nuestros deberes como nos los pide mamá y papá, vamos a ser salvos. Y la gente, nuestros papás, van a ver ese cambio. Y ellos también van a creer que Jesucristo es su Salvador. Y que podemos creer en que Él todo lo puede y que todo lo puede hacer para con nosotros por ese inmenso amor que tiene. ¿Vale? Entonces, tengamos en mente siempre, creer en el Señor Jesucristo y seré salvo yo y mi casa. Pero también tengo que dar testimonio de ello. Dar acciones que demuestren que creo en Jesús y que Jesús está conmigo. ¿Vale? Así que tenemos que hacer como lo hizo Lidia y como lo hizo el carcelero. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Vale? Tener nuestra confianza plena en Él. Y más en estos tiempos. ¿Vale? Vamos a orar para despedirnos de la clase del día de hoy, ¿vale? Señor, te agradezco que tú eres bueno con nosotros, Padre, que tú cada día eres bueno, que nos demuestras cuán grande es tu amor, Señor. En esta hora quiero pedirte, Padre, que mi corazón crezca ese anhelo de creer en ti, Padre, de creer en que tú lo eres todo, para que yo pueda ser salvo y mi familia también, Señor. Que con mis acciones, que con mis buenas obras, Señor, pueda dar mi testimonio de lo bueno y majestuoso que eres tú, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que tenemos que dar el versículo que hemos estado pasando cada semana, parte por parte, y que ustedes nos tienen que dar la cita bíblica, ¿vale? No se les olvide, cuídense mucho, los amo. Bye.